Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de distribución y ahora vamos a ver la parte 3, que es el volumen de distribución aparente. Pongan mucha atención debido a que el volumen de distribución aparente es un parámetro farmacocinético fundamental para la interpretación de la distribución de los fármacos. Entonces vamos a partir del siguiente ejemplo para explicar ¿qué es el volumen de distribución aparente y sobre todo cómo se interpreta? Bien, entonces comencemos. Primero, tenemos a un individuo. Entonces, ese individuo es el individuo promedio. El individuo que se utiliza para un ensayo clínico para probar un fármaco. La distribución corporal de ese individuo es 60% agua corporal y 40% tejidos. Lo pueden ver ustedes en el esquema, dice de un individuo, el 60% de su cuerpo es fracción acuosa y el 40% es fracción no acuosa, o sea, tejidos como el óseo, adiposo, etc. Entonces, un individuo en números cerrados para un ensayo clínico, porque en otras disciplinas pudieras ver un poquito alterados estos porcentajes, se distribuye su cuerpo en fracción acuosa y no acuosa. ¿Cómo es la distribución? 60-40. Entonces, eso se distribuye así. El punto que yo les voy a explicar para que comprendan de dónde saco los porcentajes que yo estoy involucrando es que vamos a ver cómo se distribuye el agua corporal. Entonces, ese 60% de agua corporal, ¿cómo se distribuye? Se distribuye como nosotros lo habíamos visto en los esquemas anteriores. El agua corporal está pues en la sangre, en el fluido intersticial, adentro de las células, etc. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver dónde se encuentra el agua corporal? Bien, pues el agua corporal se distribuye de la siguiente manera. Fíjense bien. Un individuo, como les había dicho, de todo su cuerpo el 60% es agua. Entonces, lo que les estoy explicando es dónde se encuentra esa agua corporal. Esa agua corporal, el 60% yo lo tengo el 40% adentro de las células y el 20% afuera. O sea, el 40% del peso corporal de un individuo es fluido intracelular y el 20% es fluido extracelular. En la imagen pueden ver dónde está. El fluido intracelular está adentro de las células y el fluido extracelular está fuera de las células. Fuera de las células es el espacio intersticial y la sangre. Estamos utilizando el mismo esquema que utilizamos para explicar lo de la pérdida de proteínas y el desplazamiento de fármacos. Entonces, ahí está el agua corporal, pero necesitamos desglosarlo un poquito más. El agua corporal total en un individuo es el 60%. El otro 40% es fracción no acuosa. Este 60%, el 40% es fluido intracelular y el 20% extracelular. Ese 20% extracelular se divide en un 15-5. El 15 está en el intersticio y el 5 en plasma. Entonces ahora tengo el esquema completo. ¿Dónde está el 60%? Que es agua corporal, que es fracción acuosa, es lo que les estoy explicando. El 60% del peso de un individuo que es agua, el 40% está dentro de las células, el 15% está en el intersticio, que es el espacio que hay entre las células y el sistema circulatorio, y el 5% es plasma. Entonces, el 60% del peso de un individuo que es agua corporal, se distribuye así. 40% fluido intracelular, 15% intersticio, 5% plasma. Apréndanselo bien. Eso es cómo se distribuye el agua corporal total. Esto es para darle contexto al volumen de distribución. Entonces, si yo integro
otra vez al individuo, lo voy a tener en esta tabla. Fíjense bien lo que hago en esta tabla. En esta tabla les pongo cómo es la distribución del peso corporal de un individuo de 70 kilogramos. ¿Por qué 70 kilogramos? Porque 70 kilogramos es el peso promedio mundial que se utiliza en los ensayos clínicos para calcular las dosis de los medicamentos. Entonces, vean en la imagen que yo pongo los compartimentos donde está la distribución. Pongo plasma, fluido intersticial, fluido intracelular y tejidos. De todo el individuo, el 5% es plasma, el 15% es fluido intersticial, el 40% fluido intracelular, que yo ya les dije dónde están esos, vean, intracelular, intersticial y plasma. El otro 40% tejidos. Si nosotros sumamos todos esos porcentajes, nos dan el 100% a todo el individuo. Yo pongo plasma, fluido intersticial, fluido intracelular en azul, el fondo azul, porque son partes que tienen fracción acuosa. Pongo los tejidos en amarillo porque son sólidos, son fracciones no acuosas. ¿Qué tipo de tejidos? Pues el tejido adiposo, tejido óseo, etc. Entonces, un individuo se desglosa así. El individuo promedio pesa 70 kilogramos. Entonces, lo que yo estoy haciendo en la columna de la extrema derecha de la tabla es que estoy viendo de ese individuo de 70 kilogramos cuánto le corresponde en peso de acuerdo al porcentaje. Yo voy a multiplicar 70 por el porcentaje, o sea, 5% por 0.05, 70 por el 15% del intersticio por 0.15. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es de esos 70 kilos que pesa el individuo promedio mundial, ¿cuántos kilogramos son plasma? En la siguiente tabla tengo yo ya hecha la multiplicación. Estoy desglosando el peso de un individuo de 70 kilogramos. En promedio, un individuo de 70 kilogramos pesa lo siguiente desglosado. Vean cómo se desglosa. De alguien que pesa 70 kilogramos, de 70 kilogramos, 3.5 kilos son plasma, 10.5 kilos son intersticio, 28 kilogramos es fluido que está dentro de las células, 28 kilogramos son sus tejidos. Si ustedes suman 28 más 28 más 10.5 más 3.5, les da los 70 kilogramos. Entonces, así se distribuye el peso corporal de un individuo. Todo tu peso se compone de esto, 5% de lo que tú peses es plasma, 15% es intersticio, 40% fluido intracelular y el otro 40% tus tejidos, y así se distribuye todo tu peso corporal. Entonces, nosotros nada más vamos a tomar lo que es acuoso, lo que está puesto en fondo azul. Vean que ahora yo ya no tengo con dato los tejidos. Entonces le regreso al anterior y vean lo que voy a hacer. Nada más de los azules voy a hacer una conversión de esos 3.5 kilogramos de plasma, 10.5 kilogramos de intersticio y 28 kilogramos de fluido intracelular. Voy a hacer una conversión por el estándar de la densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, que dice que el agua a temperatura ambiente, 1 kilo de agua es 1 litro de agua. Voy a hacer la conversión nada más de lo que es acuoso. Entonces, si yo tengo 3.5 kilos de plasma, en realidad yo tendré 3.5 litros de plasma. Vean cómo la diferencia de esta tabla a la anterior es que pasamos lo acuoso de kilos a litros, de masa a volumen. Entonces, un individuo de 70 kilogramos tiene de lo acuoso 3.5 litros de plasma, que son kilos, 10.5 litros de fluido intersticial, 28 litros de fluido intracelular, pero los tejidos no los convierto porque esos no son acuosos. Entonces, en la siguiente tabla, yo solamente voy a tener
lo que es agua del individuo. Entonces, el agua corporal de un individuo, así es, en esta tabla eliminé los tejidos. Y vean que un individuo de 70 kilogramos promedio tiene, como dice ahí en la suma en la columna, en la fila verde, 42 litros de agua. Una persona con peso promedio mundial tiene 42 litros de agua de su peso de 70 kilogramos. ¿Dónde están esos 42 litros de agua? Como les mencioné en el esquema. De los 42 litros de agua, 3.5 litros son plasma, 10.5 litros son intersticio, 28 litros son fluido intracelular y son 42 litros. Si les regreso a las tablas anteriores, pueden ver que en general, pues eso es lo que correspondería nada más a la fracción acuosa, la otra fracción son tejidos. Entonces a mí por ahora nada más me importa el agua corporal total de un individuo. Hice esto para no decirles un individuo tiene 42 litros de agua y presentarles así el dato. Esto se saca así para que vean de dónde viene esta explicación. Entonces el agua está distribuida así. Fíjense bien las cantidades que tengo y por qué seleccioné el peso de 70. Esto es bien importante porque ese es el peso promedio mundial que se utiliza en los ensayos clínicos para determinar las dosis. Las dosis están hechas para personas de 70 kilogramos, las de las especialidades farmacéuticas. Entonces, vean ustedes que ahí yo tengo lo que vale plasma en volumen, lo que vale fluido intersticial y lo que vale fluido intracelular. Fíjense bien lo que voy a hacer. Yo lo voy a hacer en una gráfica que nada más tiene el eje X y voy a sumarlo de manera secuencial y ahora lo tengo así. Tengo que el plasma son 3.5 litros, el fluido intersticial 10.5 litros y el líquido intracelular 28 litros. Vean que mi eje X de litros, sumando a los 3 me da los 42. La misma suma que tengo acá de los 42 litros, ahora la puse en una gráfica, en una línea nada más del eje X, 3.5, 10.5 y 28, sumándolos me da en el eje X hasta el final 42. Esta gráfica es muy útil, existen varios métodos, pero es a mí el que más me gusta para interpretar el volumen de distribución aparente. ¿Qué es el volumen de distribución aparente? Es un número que te dice en dónde se va a distribuir el fármaco cuando administras una dosis terapéutica, hasta dónde llega su distribución de ese medicamento en el cuerpo humano promedio. Entonces tú en libros de farmacología vas a ver datos de volumen de distribución como los siguientes. Aquí les presento una tabla que dice: la heparina tiene un volumen de distribución aparente de 3 litros. La tolbutamida de 7 litros. El ácido acetil salicílico de 11 litros. Aclaro, esto se llama volumen de distribución aparente porque no quiere decir que tú tengas físicamente 11 litros de ácido acetil salicílico, o sea, no los tienes físicamente. Pongan mucha atención cómo se interpreta el volumen de distribución. Vamos a interpretar primero a la heparina. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Ves el volumen de distribución? 3 litros. Yo hice la gráfica, esto también lo puedes memorizar, pero hice la gráfica nada más en el eje X para que lo comprendas mejor. Tomas primero a la heparina y cuando tienes tu gráfica con las cantidades que nosotros pusimos, que las cantidades ahí están y sepan de dónde las saqué, lo que tenemos que hacer ahora es que ese fármaco, voy a empezar con la heparina, lo vamos a graficar ahí en ese eje X y donde termine la línea de la heparina es donde se distribuye, o sea, donde está la heparina cuando tú la administras. Entonces, ¿qué dice en la heparina? 3 litros. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a partir de 0 y hago una rayita para la heparina y la heparina me dice que está en 3 litros. Vean que llegué hasta el 3. Veo yo hacia arriba y veo en qué compartimiento estoy.
¿En qué compartimento está la heparina? Vean que la heparina llegó hasta el plasma. Entonces, ¿cuál es el sitio de distribución de la heparina de acuerdo a su volumen de distribución de 3 litros? La heparina se distribuye en plasma. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando tú administras heparina, nada más se queda en plasma, no se va al intersticio ni se va al fluido intracelular. Esas pelotitas verdes grandotas que yo puse son heparina. La heparina nada más se quedó en el plasma, no se salió hacia el intersticio ni se fue adentro de las células. Entonces, eso te quiere decir, este lenguaje se utiliza en farmacología. Los libros de farmacología, como Farmacología de Goodman y Gilman, te dicen heparina, volumen de distribución 3 litros. Y tú tienes que saber interpretar esto. ¿Por qué la heparina solamente se queda en plasma? Porque las moléculas son muy grandotas de la heparina y no pueden salir por los poros o el fármaco se une mucho a las proteínas. Y tanta unión a proteínas, como ya lo vimos en los videos anteriores, no deja salir al fármaco hacia el espacio extravascular. Entonces, como eso me quedó ahí en la gráfica, la heparina nada más llegó hasta ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues primero comprender que la heparina nada más se distribuye en plasma y yo le pongo, vamos a ir llenando esa tabla, sitio de distribución, plasma. Luego sigue la tolbutamida. En una gráfica nueva, grafico la tolbutamida cuyo volumen de distribución aparente es 7 litros. Luego vamos a ver de dónde sale, en el siguiente video vamos a ver de dónde sale ese dato de 7 litros. Por lo pronto, primero vamos a interpretarlo. Entonces vean que ahí en ese caso, ¿qué es lo que hago? Hago lo mismo, tomo mi gráfica para la tolbutamida, empiezo desde 0 y lo grafico así. Vean que ahora tengo en la tolbutamida de 0 hasta 7. ¿Dónde terminó la línea de la tolbutamida? Vean que a diferencia de la heparina, la tolbutamida y me dice qué es lo que está arriba, fluido intersticial. Entonces, el volumen de distribución de 7 litros me dice que la tolbutamida queda en fluido intersticial y así es, eso es lo que me quiere decir ese dato. Entonces, ahora con pelotitas azul marino, yo esquematizo a la tolbutamida y la tolbutamida pudiera ser como el fármaco que vimos en el primer video, llega al plasma y sí se puede salir de los vasos sanguíneos, llega hasta el fluido intersticial, tiene un receptor en la membrana de las células, pero vean ustedes la gráfica, no ha llegado al líquido intracelular. Aquí en el esquema no lo tengo yo adentro de las células. El siguiente fármaco que tenemos ahí en la tabla es el ácido acetilsalicílico, que tiene un volumen de distribución de 11 litros. Le hago de igual manera el ejercicio de 0 hasta 11 en el eje X y vean que el ácido acetilsalicílico en 11 llega nada más hasta el fluido intersticial. Si nosotros pues hacemos una interpretación, obviamente 3.5 litros de plasma más 10.5 litros de fluido intersticial, vean que en el eje X me da hasta 14. Un fármaco para llegar al líquido intracelular tendría que tener un volumen de distribución de más de 14. Entonces el ácido acetilsalicílico tiene 11 litros, lo grafiqué yo ahí, y no llega al líquido intracelular, pero sí se sale del plasma. Entonces es igual que la tolbutamida, pasa por el plasma y sale hasta el líquido fluido intersticial, pero no entra hasta las células. Entonces la gráfica me dice, pasó por el plasma el ácido acetilsalicílico, pero en el fluido intersticial ahí se atoró. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues obviamente les pongo, de acuerdo a su volumen de distribución aparente, fluido intersticial a la tolbutamida y al ácido acetilsalicílico. Ahora tengo otro fármaco que se llama etopósido. El etopósido tengo 29 litros de volumen de distribución aparente. Esos valores ya están calculados para todos los fármacos. En el siguiente video les voy a explicar cómo se calcula ese valor. Entonces, tengo etopósido. Mismo procedimiento en una gráfica nueva. Gráfico de 0 a 29 y vean que el etopósido, si lo llego hasta el 29, que es su volumen de distribución, me dice que el etopósido llega al líquido intracelular. Y efectivamente el etopósido es algo que pasa por el plasma, pasa por el fluido intersticial y vean las pelotitas amarillas de etopósido si se meten hasta dentro de las células. Entonces
el volumen de distribución de 29 litros, nada más así te lo presentan los libros. Vamos a hacer el siguiente. Dice ciclofosfamida, 40 litros de 0 a 40 en gráfica nueva. Yo veo que la ciclofosfamida entra hasta líquido intracelular. Hacemos el metotrexato, 42 litros, vean que llega hasta líquido intracelular el metotrexato. La cafeína, vean que llega hasta líquido intracelular, entonces vean que pasa por todos y se queda en el fluido intracelular. Esas pelotitas amarillas son los fármacos que llegan hasta fluido intracelular, pasan por plasma, pasan por intersticio y esos se meten hasta dentro de las células. Entonces, si tú tienes fármacos con esta característica que la gráfica te da el volumen de distribución, así, ¿cuál es su sitio de distribución? Fluido intracelular. Y aquí en este caso, pues es su distribución, no llegan más allá. ¿Qué hacen cuando alcanzan su distribución? Pues aquí en este caso van a regresarse y salen de nuevo por el plasma para luego ser metabolizados. Si ustedes ven la gráfica que yo he estado haciendo, pueden ver que nada más llega hasta 42. ¿Por qué? Porque la suma de plasma 3.5, fluido intersticial 10.5 más 28 de intracelular me da hasta 42. Entonces, ¿qué pasa si un fármaco tiene un volumen de distribución de más de 42? De hecho, tú puedes memorizar que de 0 a 3.5 el fármaco se queda en plasma. De 3.5 a 14, el fármaco se queda en fluido intersticial. Y de 14 a 42, el fármaco se queda en líquido intracelular. Entonces, si esto lo interpretas en la tabla, pues los fármacos que estén de 0 a 3.5 están en plasma, de 3.5 a 14 están en fluido intersticial y de 14 a 42 están en fluido intracelular. ¿Qué pasa con los medicamentos que tienen un volumen de distribución mayor a 42 litros como la doxiciclina, la tetraciclina o la terbinafina? Pasa lo siguiente. Si tú haces la gráfica, pues la gráfica se termina. ¿Qué sigue después de la gráfica? Si algo se pasa de 42, lo que quiere decir es que ese fármaco se adhiere a los tejidos. ¿Cómo se adheriría a los tejidos la doxiciclina? O sea, se queda pegado en las células durante un buen tiempo. Vean que la doxiciclina, esas pelotitas amarillas, se quedaron pegadas en las orillitas de las células y esos fármacos tienden a excretarse muy lentamente, duran mucho tiempo en tu cuerpo. Entonces el fármaco que seguía era la tetraciclina. Yo le hago hasta 105 a la tetraciclina. Lo hice para representarlo gráficamente, pero la gráfica se recomienda en el eje X solamente hacerla hasta 42. Si algo tiene más de 42, va hacia los tejidos. Entonces la tetraciclina tiene 105. Tú al ver que un fármaco pasa de 42, debes de saber que se queda unido a los tejidos. Tienes que analizar fármaco por fármaco para ver cuáles son las características que hacen que ese fármaco se una a los tejidos. Por ejemplo, en este caso, la tetraciclina se une al tejido óseo y se queda ahí pegada en los osteocitos, que en este caso yo tengo las mismas células del esquema, pero imaginen que sean osteocitos. Bien, en este punto ustedes se podrán preguntar, ¿y para qué tanto rollo? ¿No es más fácil decir la tetraciclina se une en los tejidos? El ácido acetil salicílico se distribuye en fluido intersticial, la heparina en plasma, la cafeína intracelular. ¿No sería más fácil decir eso? Puede ser, pero ¿por qué se utiliza esta escala? Porque el número describe la intensidad. O sea, si tú tienes dos fármacos que se unen a los tejidos como la doxiciclina y la tetraciclina, si tú nada más dices que se unen a los tejidos, no dices más que eso, pero el número te dice qué tan fuerte se unen. Por ejemplo, en el caso de la doxiciclina te dice 50 litros y la tetraciclina 105 litros. Quiere decir que se une con el doble de afinidad a los tejidos. O sea que la tetraciclina se une más, con mayor fuerza. Entonces, todos los que pasan de 42, vean la doxiciclina, la tetraciclina, la terbinafina, la cloroquina y la hidroxicloroquina, se unen a los tejidos. Pero el número, o sea, por eso se utiliza este volumen de distribución aparente, te indica la intensidad.
para que se den una idea. Volvemos a la tabla. La tetraciclina te la tomas y te tardas en excretarla unos 7 días después de que te la tomaste. El ácido acetil salicílico, que tiene 11 litros, lo excretas al instante prácticamente, o sea, unas cuantas horas después. Pero vean los valores de abajo de la cloroquina y la hidroxicloroquina que están exagerados, 50.000 litros y 56.000 litros. Vean en el caso de la terbinafina, 950 litros. Esto indica intensidad de unión a su sitio de distribución. ¿Cuál es su sitio de distribución? Los tejidos. Voy a analizar los que tienen valores más altos. La terbinafina. La terbinafina es un antimicótico. Si has tenido pie de atleta, los nuevos antimicóticos para tratar las infecciones por hongos traen terbinafina. Y la terbinafina se une tan fuerte a la capa córnea de la piel que se te queda pegada en la piel y aunque te laves el pie, ahí se queda por 3 meses. O sea, la terbinafina, el volumen de distribución es tan alto, se adhiere tanto a los tejidos de la capa córnea de la piel que tardas 3 meses en excretarlo. Por eso la publicidad de los antimicóticos con terbinafina dicen cura 400% más rápido el pie de atleta y te evita durante meses que reaparezca. Eso es cierto porque se queda ahí pegada la terbinafina en la piel. La cloroquina y la hidroxicloroquina que se utilizan en el tratamiento de la malaria y que por ahí empezaron a querer probarlas para tratar el COVID, tienen un volumen de distribución de 50.000 y 56.000 litros, se unen a todos los tejidos fuertemente. Para que te des una idea, esta tardas en excretarla 3 meses y estas dos personas que se las han tomado después de 2 años todavía no las terminan de excretar. Entonces, el volumen de distribución te indica qué tan fuerte se unen a los tejidos. Entonces, por ejemplo, de todos los que tenemos ahí de fluido intracelular, nosotros tenemos el etopósido y la cafeína. El etopósido tiene 29 y la cafeína 42. Ambos van adentro de las células, pero ¿cuál se mete más fácil al fluido intracelular? Pues la cafeína porque tiene un 42 que el etopósido que tiene un 29 a pesar de que estén en el mismo compartimento. Por eso se utiliza ese número. El número describe la intensidad, o sea, no basta con decir va a fluido intracelular o va a tejidos. Se tiene que hacer esta escala para diferenciar la intensidad entre fármacos. Entonces, se mete más a fluido intersticial el ácido acetil salicílico que el atolbutamida, porque a pesar de que van al mismo sitio de distribución, tienen diferente valor de distribución. Entonces, lo que tienen que recordar es que los que están de 0 a 3.5 quedan en plasma, los que están de 3.5 a 14 quedan en fluido intersticial y los que están de 14 a 28 quedan en líquido intracelular. Si algo se pasa de 42 litros, automáticamente se distribuye en tejidos. Si no les queda muy claro esto, hagan la gráfica y grafiquen la línea cuando vean el volumen de distribución del fármaco. Si ustedes con el tiempo después de practicar esto memorizan esta escala, ves un fármaco que tiene un volumen de distribución de 100, ya no necesitas hacer la gráfica, tú sabes que el fármaco va directo a tejidos. Ves un fármaco que tiene un volumen de distribución de 30, tú ya sabes que entre 14 y 42 el fármaco se distribuye en líquido intracelular. Ves un fármaco que tiene un volumen de distribución de 10, tú sabes que de 3.5 a 14 va a fluido intersticial y ves un fármaco que va de 0 a 3.5, tú sabes que va directo a plasma. Entonces, con esto terminamos la parte 3 del volumen de distribución aparente y nos vemos en el siguiente video. Entonces, gracias por su atención y adiós.